En el capítulo 12 del libro de los Hechos encontramos esta notable historia de cuando la iglesia cristiana primitiva comenzó a atraer involuntariamente la atención del gobierno. Ahora, si estudias la historia con cuidado, descubrirás que bajo la superficie subyace una descripción sorprendente de los acontecimientos de los últimos días. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Escrito está: declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo, presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Escrito está, con el pastor Robert Costa. La iglesia cristiana fue un movimiento impopular desde sus comienzos, y desde una perspectiva estrictamente humana es fácil advertir el porqué. Después de siglos de existencia, como nación, el pueblo de Israel era especialmente sensible a todo lo que pudiera considerarse como un desvío de la sólida fe de sus padres. Habían sufrido en el pasado las consecuencias de haberse apartado de la fe y no se habían olvidado de las lecciones de la ocupación de los asirios y el cautiverio babilónico. Por eso, cuando se les dio la impresión de que estaban tomando forma un nuevo movimiento religioso, los dirigentes de la época se pusieron más que un poco nerviosos. Al menos es la explicación que podrían habernos dado si, retrocediendo en el tiempo, les preguntáramos por qué fueron tan duros con la iglesia primitiva. Aunque en realidad es posible que se debiera más a que su control absoluto sobre el pueblo se veía amenazado por una iglesia que sacaba el corazón del pueblo fuera del formalismo para llevarlo a un Dios que tenía que tener una relación significativa con ellos. Jesús había llegado al meollo del problema cuando les advirtió a sus discípulos que los poderes religiosos de la época tratarían de sacárselos de encima. Escucha lo que dice Jesús en San Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El verdadero problema, según nos dice Jesús, era que los dirigentes religiosos de sus días no conocían a Dios. Sabían mucho de la historia de su religión y regían sus vidas por un código moral estricto, pero podría decirse que esos hechos y cifras era todo lo que tenían. El Dios que había inspirado la fe de sus padres no encontraba lugar en sus corazones. Entonces, cuando vino Jesús, Dios en la carne, no fueron capaces de reconocerlo. Justamente al comienzo de su evangelio, Juan nos dice claramente cuál era el problema. San Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es un problema que aún aflige a la iglesia cristiana en la actualidad. Por un lado tienes a los que aman la filosofía cristiana y de la práctica de la religión obtienen una gran satisfacción personal. Por el otro lado tienes personas que aman las mismas cosas, pero que además conocen al Salvador personalmente y por ello su experiencia religiosa tiene un punto focal que los mantiene en equilibrio y adecuadamente motivados. De todos modos, la iglesia primitiva enfrentó un problema sencillo. Los que ocupaban las más altas posiciones religiosas en Jerusalén no podían reconocer la mano de Dios en las enseñanzas de Jesús y propiciaron un movimiento popular contra la iglesia. Con el tiempo, las raíces del odio hacia los cristianos se expandieron del pueblo a los gobernantes, y esto es justamente lo que nos lleva a Hechos capítulo 12. En este fantástico capítulo, el gobierno empieza la matanza de los cristianos. Comencemos por el primer versículo, Hechos capítulo 12, versículos 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro.
Ahora bien, quiero que notes esta secuencia de eventos. La furia asesina de Herodes contra la iglesia cristiana fue incitada por la voluntad del pueblo. Y cuando lleguen los momentos finales sobre el planeta, déjame decirte que se repetirá el mismo patrón. En el capítulo 13 de Apocalipsis hay dos poderes fundamentales que acarrean tribulaciones sobre la iglesia de los últimos días. La primera y la segunda bestia, como lo llama el Apocalipsis. Pero no se trata de dictadores aislados que operan por sí mismos. Por el contrario, la Biblia da la impresión de que estarán montados sobre una ola de popularidad. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 3 y 4. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Por eso en Hechos 12 encontramos a Herodes estaba respaldado por la aprobación del público en general, cuando asesinaba a Santiago y arrojaba a Pedro a la prisión. Ahora continuemos leyendo el versículo 4 de Hechos 12. Vamos a leer Hechos 12, 4 y 5. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo que le sucedió a Pedro bajo la autoridad de Herodes tiene una sorprendente semejanza con lo que le sucederá a la iglesia de Dios en los últimos días. Aunque algunas personas te dirán que la persecución es cosa del pasado, la Biblia nos dice muy claramente que justo antes de la venida de Jesús vamos a pasar por algunas turbulencias. Y en ninguna parte se lo describe más vívidamente que en los versículos finales de Apocalipsis 13. Hablando de la segunda bestia, la Biblia dice esto en Apocalipsis 13, 15 al 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. En los momentos finales habrá una increíble presión sobre los fieles hijos de Dios, que incluirá severas sanciones económicas e incluso el horrendo fantasma de la pena de muerte. Si la historia del encarcelamiento de Pedro es un presagio de estos acontecimientos, tal como lo creo, tenemos entonces en ella un mensaje importante. En los momentos finales, en el punto más crítico, el pueblo de Dios le dedicará mucho tiempo a la oración. Y en Daniel 12 descubrimos que esas oraciones serán respondidas. Escucha esta profecía sorprendente, Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Describe un tiempo de angustia tan grande como no lo hubo jamás. Pero antes de que perdamos las esperanzas, deberíamos señalar que todas estas profecías, a pesar de ser aleccionadoras, no terminan con una nota de pesimismo, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Puedes verlo? Según la Biblia, este tiempo de tribulación, la crisis final, no es el final del pueblo de Dios en los últimos días. En realidad, antes de que la crisis termine, serán liberados milagrosamente. Jeremías capítulo 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Maravillosa promesa. Ahora unamos todas las partes. ¿Cómo se relaciona esto con la historia de Pedro en la prisión? Vamos a volver a Hechos capítulo 12. Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículos 6 y 7, y presta atención a lo que sucede después. Leamos. Y cuando Herodes le iba a sacar
aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Un ángel libera a Pedro en el último momento, la noche anterior a su ejecución. Bien, no deberíamos tomar esta historia muy livianamente, porque tú y yo estamos por enfrentar los momentos finales. Cuando las cosas se pongan difíciles y nos encontremos viviendo los últimos versículos de Apocalipsis 13, será importante recordar que no durará para siempre. En la profundidad de la noche, cuando la iglesia esté atravesando por su propia versión del jardín del Getsemaní y la situación sea tan intensa que nos sintamos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado, en ese momento, en ese preciso momento, llegará la liberación. Jesús lo dijo en estas palabras en San Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es igual que la historia de Pedro. Cuando el reloj profético se aproxime a la medianoche y parezca que todo está perdido, será entonces que lo veremos. Una nubecita en el horizonte que se irá agrandando minuto a minuto, y cuando el mundo comience a temblar de pavor y las montañas comiencen a hundirse a nuestro alrededor, el pueblo de Dios levantará sus cabezas y comprenderá lo que está sucediendo. Jesús habrá regresado por fin. Oh, amigo y amiga, el final de la historia no nos deja lugar a dudas. Pero a su vez, la historia de Pedro tiene un mensaje importante sobre la supervivencia en los momentos finales. Presta atención a un pequeño detalle que es fácil de pasar por alto en una primera lectura. Escucha lo que dice Hechos capítulo 12, versículos 6. Hechos 12, 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. No sé cómo lo ves tú, pero a mí me parece sorprendente. Lo primero que harán los guardias por la mañana será llevar a este hombre, a este discípulo de Jesús, al patíbulo, donde una multitud sedienta de sangre gritará entusiasmada cuando la hoja de acero de la espada del verdugo separe la cabeza de Pedro de su cuerpo. El mayor temor de cualquier persona está a punto de ocurrirle. Y sin embargo, la noche anterior, aunque está irremediablemente encadenado a dos soldados, Pedro puede conciliar el sueño. Eso sí me parece absolutamente increíble. ¿Cómo es posible que un hombre sobre cuya cabeza pende un problema tal pueda quedar dormido? Muchos tenemos dificultades para dormir en nuestras camas cuando algo nos perturba. Y debemos admitir que nuestros problemas no llegan ni a la mitad del que tenía Pedro. Pero allí lo tenemos a él roncando como si no sucediera nada. La pregunta que emerge naturalmente es, ¿por qué? O quizás debiéramos preguntarnos, ¿cómo? ¿Cómo puedes tener una noche de buen sueño aun cuando el mundo esté colapsando a tu alrededor? Y antes que me digas que Pedro era algo así como un supersanto, no olvides que era el mismo hombre que jamás se callaba la boca. Apártense de Jesús, no tengo tiempo para tener a los niños, decía Pedro. Hace promesas apresuradas con la cabeza caliente sin pensar en lo que dice. Es el mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces. Tú eres uno de los que estaban con Jesús, le dijo la mujer. Oh, no sé de qué me hablas, contestó Pedro. Vi a este hombre con Jesús de Nazaret. Y Pedro contestó, ni siquiera lo conozco. Alguien dice, eres uno de ellos, tu acento te delata. Y Pedro responde, te dije que no lo conozco. Es el mismo Pedro que se hundió en las aguas del lago cuando apartó sus ojos de Cristo. Por eso no me parece que sea candidato a la supersantidad, pero a su vez
Es posible que justamente esos acontecimientos lo hayan preparado para este momento. Es posible que todas esas vivencias le hayan permitido comprender que él no podía resolver por sí mismo ninguno de los problemas que le planteaba la vida. Es posible que la mirada de Jesús a través del patio en el que era juzgado la noche en que le negó, le haya permitido comprender que Jesús era lo más grande que le había sucedido en la vida y no a la inversa. Quizás necesitó 3 negaciones del Hijo de Dios para ver la fealdad que estaba escondida en el fondo de su corazón. Y así es el corazón humano. Quizás necesitó que Jesús lo llamara por segunda vez en las costas de Galilea después que tratara de seguir con su vida anterior, para que pudiera ver que el centro de la vida no debemos ser nosotros, sino Jesús. Amigo y amiga, yo quiero ser bien claro contigo. ¿Sabes algo? Yo estoy seguro de que cuando Pedro ingresó en la cárcel de Herodes, sabía que no tenía nada para ofrecerle a Dios, excepto su fe. Y francamente, esa es la lección que tendremos que aprender durante el tiempo de angustia. Al reino de los cielos se llega solamente por la fe. Y cuando finalmente estemos allí, Dios no nos va a convertir en sábelotodos todopoderosos. Aún tendremos que continuar confiando en Él y en sus decisiones sobre el destino del universo. Cuando atravesemos la crisis final y cuando se promulgue el decreto de muerte, lo único que tendremos a nuestra disposición será la fe. La situación será tan acuciante que no podremos hacer nada para remediarla. El tiempo de hacer lobby o de la influencia pública será cosa del pasado y lo único que podremos hacer en ese entonces será confiar. Muchas veces he meditado en el hecho de que el juicio en el cielo ocurre justo antes del regreso de Jesús. Y me pregunto si el tiempo de prueba no será tanto para nosotros como para los ángeles. Cuando el juicio se aproxime a su final, los ángeles tendrán la oportunidad de consultar los registros de Dios. Eso lo sabemos por pasajes como Daniel 7. ¿Y si alguno de los ángeles tuviera alguna duda? Porque no olvides que Lucifer fue expulsado del cielo cuando su fe personal en el gobierno de Dios falló y se enamoró de su propio ego. ¿Quién puede afirmar que esas personas que están en la tierra, cuyas vidas han sido terriblemente influidas por el diablo, van a vivir confiando en el gobierno de Dios por toda la eternidad? Es como si Dios cerrara los libros del juicio en el cielo y dijera: queridos ángeles, ya han leído la evidencia, ahora quiero que lo vean con sus propios ojos. Quiero que vean que estas personas realmente confían en mí. Y entonces por poco tiempo permite que los vientos de las contiendas soplen sobre la faz del planeta para que los ángeles puedan ver, sin lugar a dudas, que el pueblo de Dios sobre la tierra confía en Él, aunque parezca que todo está perdido. Sabes, no tengo dudas de que la historia de Pedro es la historia del pueblo de Dios en los últimos días. Y te invito a que le dediques algún tiempo más al estudio de este relato, porque puede contener la clave del buen dormir en tiempos de dificultad. Pero ahora quiero mostrarte el final de la historia. En Hechos capítulo 12, versículos 18 y 19. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Cuando llegue el fin y nuestro planeta cruce la línea de llegada, habrá muchos que no estarán preparados para el regreso de Jesús. Y la Biblia dice que levantarán los ojos y lo verán, y no reaccionarán como los que conocen a Jesús, sino todo lo contrario. La Biblia dice que tendrán pánico. Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 al 17 lo describe así. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros,
y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Qué curioso. Tienen miedo de un cordero ahora. ¿Sabes? En el curso de la historia humana, jamás hubo ni habrá una tragedia mayor. A través de las edades, la voz de Cristo nos ha invitado a formar parte del reino de Dios. Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios. Yo me voy a encargar de todas tus añadiduras. La voz de Dios llamándote a través de un programa de televisión, a través de la radio, a través de un sermón. La puerta de la misericordia divina ha estado abierta de par en par gracias a la sangre de Cristo. El mensaje de la Biblia ha sido absolutamente claro y el reloj profético no ha fallado jamás al marcar los tiempos. Pero a pesar del amor de Dios, a pesar de sus esfuerzos por salvarnos, muchos deciden hacer las cosas a su manera. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para escuchar la voz del Hijo de Dios. Pero entonces llega el momento tan esperado. Levantan la vista y ven a Jesús venir y saben que lo han rechazado. Ahora ya es tarde. Y la parte más trágica de todas es que ninguna de esas pérdidas era necesaria. Amigo y amiga, presta mucha atención a lo que voy a decirte. Las historias de la Biblia no son relatos para entretener a los niños. Cuando cavamos un poco debajo de la superficie, encontramos la voz de Dios contándonos las cosas por las que tendremos que pasar. Después de tantos años, este libro sigue siendo relevante para la vida moderna. Y con el paso del tiempo se va a volver cada vez más y más importante. Y no se me ocurre una esperanza mejor que la que se nos presenta en las páginas del libro divino. La mayor parte del mundo no hace más que aferrarse a la baranda de la vida, apretando los dientes y esperando que las cosas mejoren. Pero cuando el mundo se deshaga a su alrededor en 1000 pedazos y queden sin ninguna esperanza, será una verdadera lástima, porque comprenderán que el mensaje de la Biblia es justamente el opuesto. La Biblia nos muestra el futuro con honestidad, sin edulcorar los tiempos difíciles que tenemos por delante, pero a la vez nos presenta la esperanza de todas las épocas. Jesús vendrá otra vez, y al saberlo, todos podremos dormir tranquilamente. Bueno, al final de la historia de Pedro, el instigador de todos sus males pierde la vida. El relato dice que por algún tiempo Herodes pretendió ser una suerte de Dios, pero terminó siendo comido por los gusanos. Y eso es exactamente lo que le sucederá a Lucifer, según nos cuenta Ezequiel 28. El diablo puede pensar que es una suerte de Dios, pero eso no durará para siempre. Puede dirigir el odio hacia el pueblo de Dios. Puede atemorizar, traer calamidades, hacer tantas cosas para lograr que los hijos de Dios tiemblen. Pero finalmente, Dios lo barrerá de lleno. Y a partir de ese momento, nunca jamás tendremos que enfrentar un solo minuto de tribulación. Alabado sea el Señor. La promesa de Dios para ti es esta. Cuando esta situación termine, va a secar todas las lágrimas que hayas derramado y te da una garantía maravillosa que se encuentra en el libro de Nahum, y aunque fue escrito en el Antiguo Testamento, es porque Dios eligió prometernos esto hace mucho tiempo para que no tengamos duda. Este es su plan de amor. Nahum 1:9. No tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O como dicen otras versiones, la aflicción no surgirá una segunda vez. Las tormentas de la vida, las preocupaciones que te quitan el sueño por las noches, van a durar un poquito más, un poquito nada más. Pero tu relación con Jesús durará para siempre. Por eso tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué es lo que te impide aceptar a Cristo? Ya has estado por mucho tiempo dando la espalda. Ya has estado huyendo del Señor. Tú podrás huir de tu familia, de la policía, o aún podrás estar allí en la cárcel. Pero ¿sabes algo?
nunca vas a poder escapar del amor de Dios. Él te va a encontrar porque Él quiere salvarte. ¿No crees que ya es hora de tener una noche de sueño tranquilo? ¿Te gustaría enfrentar los momentos más duros de la vida con el corazón lleno de paz absoluta? Lo puedes tener allí donde estás. No importa cuál haya sido tu pasado. No importa si estás metido en un hábito que aparentemente no puedes vencerlo. No importa si te has metido en problemas que humanamente son imposibles de resolver. No importa si tu cuerpo está siendo destrozado por el uso de estupefacientes o drogas. Ven a Jesús. Acepta a Jesús. Duerme en paz teniendo a Jesús en tu corazón. ¿Por qué no oramos juntos, pidiéndole eso mismo en este momento? Padre Celestial, enséñanos a depender de Jesús. Sabemos que la vida es dura y que se avecinan tiempos más difíciles aún. Pero por fe te rogamos en este momento que nos des una buena noche de sueño. Elegimos confiar en ti y sabemos que al hacerlo un día muy pronto te veremos cara a cara. Oh, te amamos, oh Dios. Y esto lo oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si tu anhelo es ser feliz, tener paz y seguridad en tu vida, debes ir a la palabra de Dios. Pues felicidad comienza con fe, y la fe viene por oír y estudiar la palabra de Dios. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde encontrarás abundancia de materiales y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios, a conocer mejor a Jesús y a gozar de un compañerismo real con Él. También podrás gozar de los devocionales cortos, Una mejor manera de vivir. Son como perlas de esperanza y ánimo para comenzar cada día tomado de la mano de Dios. Visítanos ahora mismo en escritoestá.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Oh, el amor de Dios, cuán grande y profundo es, como lo dice el himno. ¿Qué más pudo haber hecho para salvarte? Es por eso que te invito a continuar estudiando mensajes de esperanza en la palabra de Dios. Visítanos si tienes la oportunidad. En nuestro sitio de internet estáescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.